Sobre el adelanto del fallo al presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, hay básicamente dos puntos de discusión. El primero tiene que ver con el tema de si hay o no lavado de activos. Poca discusión hay respecto a que se recibieron millones. Algunos lo niegan, efectivamente su defensa puede decir que hasta eso puede ser discutible, pero la verdad pocos niegan eso. Lo que discuten muchísimos, y no necesariamente partidarios de Ollanta Humala, es si esta recepción de dinero califica como lo que nuestro Código Penal conoce como lavado de activos, porque ese delito exige que la persona que recibe este dinero conozca su procedencia ilícita o pueda presumirla razonablemente. Y lo que dicen quienes sostienen que no sería exactamente un lavado de activos es que en esa época, 2006, era difícil pedir a alguien que razonablemente presumiera que eso venía de un delito. Eso se tendrá que discutir en la segunda instancia. Lo otro, que también ha generado controversia, pero menos, es el hecho de la ejecución inmediata de este adelanto de fallo, es decir, enviar a prisión al expresidente Humala y ordenar la detención de Nadine Heredia. ¿Por qué? Porque lo que dicen los más garantistas es que si ni siquiera se conoce la sentencia completa, ¿cómo es posible que se empiece a ejecutar? Y eso también va a estar en discusión. Pero sobre lo que no hay discusión es sobre el hecho de que Nadine Heredia ya no está. Y no está desde el mismo día del adelanto de sentencia. La mañana del 15 de abril, alrededor de las 11 de la mañana, Nadine Heredia y su hijo ya se encontraban en la sede de la Embajada de Brasil. Evidentemente estaban dispuestos a pedir asilo y eso hicieron, y muy rápidamente el gobierno de Brasil concedió este asilo. Por su parte, el gobierno peruano bastante rápidamente también otorgó el salvoconducto y al día siguiente ya Nadine Heredia y su hijo estaban siendo trasladados a Brasil. Todos los pormenores de esta jornada y parte de la discusión en el siguiente reportaje de Juana Avellaneda. A Nadine Heredia le había llegado la hora del veredicto final, pero entre las prioridades de su agenda, la ex primera dama, una vez más, tenía escrito burlar a la justicia. Muy a su estilo, su fuga fue fríamente calculada. Lo que ella ha hecho es evidentemente una fuga técnica. Ella ha salido del país en complicidad con su compinche Ignacio Lula da Silva. Damos por terminada la sesión, 11:54 de la mañana. La mañana del martes 15 de abril, en vísperas de Semana Santa, mientras su esposo, el expresidente Ollanta Humala, estaba a punto de ser trasladado al penal Barbadillo, tras ser sentenciado a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos agravado. Nadine Heredia estaba en la Embajada de Brasil junto a su menor hijo, solicitando asilo diplomático. Con esto ella se ha desnudado total y definitivamente, ¿no? Como una persona que no tiene escrúpulos, que le miente al país. Pese a que la condena arrastró a casi toda su familia, su hermano Ilan Heredia, hoy prófugo de la justicia, su propia madre Antonia Alarcón y a su mejor amiga, la dueña de la tarjeta de crédito Platinum, Rocío Calderón, sentenciadas en calidad de cómplices. Nadine Heredia Alarcón eligió huir del país. Abandonó a su familia, a su esposo y a sus amigos, sin mirar atrás. Nadine Heredia alguna vez le dijo a usted una frase que todos recordamos: ¿es tan difícil caminar derecho? Y yo el día de hoy le diría, Nadine, ¿y es tan difícil ponerse a derecho? ¿Por qué no afrontas a la justicia? La noticia del asilo diplomático de la ex primera dama sentenciada junto a Humala Tasso por recibir dinero ilícito de Venezuela y Brasil para financiar las campañas presidenciales del 2006 y 2011. Recién se supo a las 4 de la tarde, casi 5 horas después de haber sido condenada. Ha pedido el asilo momentos antes de que se emita la sentencia, para que de esta forma ella pueda entrar a la embajada sin estar con orden de detención.
Según la Cancillería peruana, Nadine Heredia y su hijo ingresaron a la Embajada de Brasil en Miraflores a las 11:15 de la mañana, mientras el tercer juzgado penal colegiado nacional aún leía el adelanto del fallo y todas las cámaras de televisión apuntaban al expresidente Humala, quien no dejaba de ver su teléfono celular. Declarar a Ollanta Moisés Humala Tasso, Nadine Heredia Alarcón e Ilan Paul Heredia Alarcón, coautores del delito de lavado de activos agravado. La sentencia ocurrió a las 11:45 de la mañana. Para ese momento, Nadine Heredia y su menor hijo ya estaban a salvo. Recién a las 2 de la tarde, la policía judicial, con orden de ubicación y captura en mano, se dispuso a ejecutar la medida impuesta por ley. Hola, buenas tardes. Tocaron una y otra vez el timbre del domicilio familiar de los Humala Heredia, pero nadie les abrió la puerta. ¿Está nueva vida la ex primera dama? No sabemos. Nadie sabía dónde estaba Nadine Heredia. La otrora poderosa ex primera dama volvía a sorprender. Ese mismo día, a primeras horas de la mañana, Ollanta Humala llegó solo a la audiencia. La ausencia en el juicio de la primera dama tampoco despertó las alarmas de la policía judicial. El abogado de Nadine comunicó que su patrocinada participaría vía Zoom y su madre aseguró a la prensa que Nadine estaba internada en una clínica local tras haber sido sometida a una operación quirúrgica. Por favor, ¿me dejas? Nada de eso era cierto. Todo fue parte de un plan para despistar a la policía y ganar tiempo. ¿Dónde se encuentra la señora Heredia? Con el paso de las horas empezaron a circular los rumores de una fuga anunciada, sobre todo cuando la puerta de la casa de la pareja presidencial se volvió a abrir, esta vez para entregar una maleta negra a este policía vestido de civil, que se identificó como amigo de la familia. Señor, ¿nos puede confirmar si la señora Nadine Heredia se encuentra al interior? No sé. Fue a las 4:18 de la tarde que las sospechas se confirmaron con este comunicado oficial emitido por la Cancillería dirigido a la opinión pública. Martes 15 de abril, son las 4:15 de la tarde. Acaba de conocerse hace solo minutos a través de un comunicado de Relaciones Exteriores que la ex primera dama Nadine Heredia solicitó a la Embajada de Brasil asilo diplomático. Esto tras conocerse que fue sentenciada a 15 años de cárcel efectiva por el delito de lavado de activos esta mañana. La noticia tomó por sorpresa a la policía judicial, que llegó hasta la sede diplomática para confirmar lo que se acababan de enterar por las noticias. En cuestión de horas, Nadine Heredia pasó de ser condenada por corrupción a asilada política del Brasil. Al caer la noche, el gobierno de la presidenta Dina Ercília Boluarte dio luz verde al salvoconducto de Nadine Heredia, permitiéndole viajar a Brasil en tiempo récord. Estas decisiones las toman los presidentes. Así como Lula tomó la decisión de otorgar el asilo, es la señora Boluarte la que finalmente decide dar los salvoconductos. La madrugada del miércoles 16 de abril, la fuga estaba consumada. Nadine Heredia y su hijo partieron del grupo aéreo número 8 a bordo de un avión del gobierno brasileño enviado por el presidente Lula da Silva, el mismo que años atrás autorizó la entrega de $3 millones para financiar la campaña de Humala en 2011, según el Poder Judicial. Creo que la decisión del gobierno brasileño de darle asilo a Heredia, habiendo estado el presidente Lula en ese entonces en funciones, como que honra todas las sospechas que se tenían sobre este caso. A su llegada al aeropuerto de Sao Paulo, Brasil, se pudo ver a Nadine Heredia con un collarín ortopédico a bordo de una camioneta de lunas polarizadas del gobierno brasileño. Atrás quedó la imagen de la vanidosa y empoderada primera dama, que se convirtió en la protagonista del gobierno de su esposo. Nadine Heredia era el poder detrás del trono. Nadine Heredia era, sobre todo en los últimos 3 años, la verdadera presidente de facto del Perú.
Nadine Heredia era la que tenía la primera y última palabra en Palacio de Gobierno. La que cogobernaba con el presidente sin ser funcionaria pública, por lo que se le acusó de usurpar funciones. Nadine Heredia no era una primera dama estándar, en el sentido de ser la esposa solamente del presidente, ¿no? Hay testimonios concurrentes de que ponía y sacaba ministros. Posó para la revista Cosas, cambió los jeans y el polo rojiblanco por vestidos Oscar de la Renta. Hizo compras premium por $38.000 con la tarjeta de crédito de su generosa amiga y testiga de matrimonio. Encajes venecianos, perfumes y carteras de diseñador, alpaca importada en la Gran Manzana y chocolates Godiva. En el tema de las tarjetas, ¿qué tiene de malo que la señora Nadine se tome un chocolate Godiva en Nueva York? ¿Qué tiene de malo? Las frivolidades de la primera dama, sin embargo, le costaron muy caro al presidente nacionalista Ollanta Humala. Su rol como primera dama es básicamente el cónyuge acompaña al presidente o presidenta. Ella quiso ir más allá y ejerció poder, que creo que era algo que no le correspondía. Nadine Heredia no era una primera dama convencional. Rompía el protocolo, hacía desplantes públicos y era capaz de reprender a su esposo, el presidente, frente a las narices de los periodistas. Siempre quería estar en la foto, en cada viaje oficial, en cada juramentación de ministros. Su suegro, Isaac Humala, alguna vez dijo que Nadine Heredia estaba borrachita de poder. Ya le han puesto incluso el apodo de Cosito. Las indagaciones fiscales apuntan a que Nadine Heredia, junto a Humala, habrían simulado contratos ficticios con empresas fachadas para lavar el dinero sucio que engrosó ilícitamente su patrimonio. De vivir con los padres de Nadine Heredia, ellos compran un inmueble que está al costado. Ellos piden un crédito al Banco de Crédito del Perú por $220.000 para comprar ese inmueble que hoy día es su casa. El Banco de Crédito les pregunta cuáles son las espaldas financieras de ella, qué cosa hacía, o cómo trabajaba o qué ingresos tenía para poder sustentar ese crédito, ¿no? Y ella inventa asesorías y consultorías que después sabemos, no solamente por Martín Belagún del Ocio, que eran contratos simulados. Las negadas agendas de Nadine son un capítulo fundamental en esta historia. En estas libretas, Heredia había hecho sospechosas anotaciones y millonarios movimientos económicos relacionadas con la cuenta del Partido Nacionalista. A puño y letra, detallaba reuniones con funcionarios de la Embajada de Venezuela y directivos de las empresas brasileras corruptas Odebrecht y OAS, que hoy se ha juzgado en primera instancia, serían de origen ilícito. Mis declaraciones han sido desconocer las agendas y me reafirmo en eso. No las reconozco. Enredada por sus propias mentiras y acorralada por su propia letra, Nadine Heredia tuvo que desmentirse a sí misma. Estoy reconociendo que las agendas son mías. El factor Nadine Heredia marcó la pauta, la hoja de ruta en el gobierno de su esposo Ollanta Humala, así como el origen de investigaciones fiscales, la razón por la que ambos fueron recluidos por primera vez en una cárcel en 2017. Para mí, esta pareja representa Bonnie and Clyde, ¿no es cierto?, de la política peruana, ¿no? Es una pareja que quiso, con división de roles delictivos, asaltar al país. Hoy que la justicia en una primera instancia ha condenado a la pareja presidencial que ha decidido enfrentar su sentencia por separado. Ollanta Humala desde una celda del penal de Barbadillo en Ate. Mientras Nadine Heredia, a miles de kilómetros de distancia, impune y autoexiliada, bajo la protección del gobierno de Lula da Silva, desde Sao Paulo, Brasil. Y así como les decía que sobre el adelanto del fallo hay varias controversias, sobre lo que no parece haber mucha discusión es en que
Nadine Heredia no es una perseguida política. Esta es la opinión generalizada de personas que están a un lado o a otro. Pero sucede que quien califica el asilo es el Estado asilante, y el Estado asilante de Brasil está dirigido por el señor Lula, que obviamente no solo es muy cercano a los Humala Heredia, sino que además está directamente involucrado en el tema de la acusación, porque es dinero recibido por orden de él el que se considera de origen ilícito. Así que por ahora eso está hecho. El gobierno, dicen algunos, debió elevar una protesta, todavía no lo ha hecho, pero no le quedaba otra, dicen, que otorgar el salvoconducto.